Bienvenido, Sergio. Gracias por estar aquí con nosotros. La dinámica, te pido, es yo te presento y cuéntale a la gente qué haces, cuéntale a la gente por qué eres agente de cambio. Gracias, doctor Guillermo Pacheco. Te agradezco por tus palabras, por la generosidad que las palabras conllevan. Pues estamos acá, como tú bien lo dices, en San Francisco, Zapotlán, Xochitepeques, en Guatemala, en Centroamérica. Y cuando hablamos de agentes de cambio, uno habla siempre de adelantamiento en los tiempos, mi querido doctor Guillermo Pacheco. Cuando uno ve personas como Eric Yuan, a quien tú citabas y que en la revista Forbes lo pone en este mes de abril como el rostro de su revista, como un agente de cambio, uno tiene que ver su historial. Y este hombre es nacido en China, 8 veces le niegan la visa en Estados Unidos, logra ingresar hasta el 9º intento. Es un hombre que empieza a desarrollar su plataforma Zoom, hoy muy conocida, en el año 2011. Hace el lanzamiento en el 2013, pero Dios, 7 años después del lanzamiento, es decir, en el 2020, en el contexto del coronavirus, específicamente en marzo, es conocido como un agente de cambio, pero es un hombre que conoce de perseverancia. Alguien que quiere ser un agente de cambio tiene que tener 3 cualidades. Lo primero, ser un hombre adelantado en los tiempos, tener la capacidad de visualizar con gran facilidad. Número 2, perseverar, un hombre que persevera y un hombre de convicciones que cree en su visión. Y número 3, un hombre que está centrado en su visión más que en los dividendos de su visión. Eric Yuan hoy en día está en la lista de los más millonarios del mundo, que generó en un mes $3.500 millones, pero no fue esa su visión principal, sino que fue la consecuencia de haber generado hoy en día un cambio con todas las adversidades que se le están viniendo encima, como algunas demandas por el factor seguridad, pero son los desafíos precisamente que un hombre al generar cambio, sabe que al generar cambio también se enfrenta a los desafíos que ese cambio está provocando. Perfecto. Ya me describiste al creador de Zoom, pero yo te quiero que te describas tú. ¿Por qué eres tú un agente de cambio? O sea, la idea es que la gente pueda tener de ti y sepan qué haces, qué eres. Yo sé que eres abogado, doctor en Derecho, pero ¿por qué? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué te llamo yo agente de cambio? A ti. No, a Joan ya está haciendo lo suyo. No, tú, yo quiero honrarte a ti, mi querido Sergio, honrarte por lo que tú estás haciendo ahí, en San Francisco, Zapotitlán, con incidencia casi global. Gracias, doctor Guillermo Pacheco. Te agradezco mucho tu gentileza. Lo digo para glorificar a Dios. Dios me ha permitido de profesión ser abogado con una maestría en lo penal y un doctorado en Derecho y Filosofía. Luego el Señor nos permitió incursionar en la empresa, en restaurante y en bienes raíces. Y esas plataformas, tanto de la profesión como de la empresa y del desarrollo de bienes raíces, Dios nos ha permitido usarlas como plataformas para poder implementar una academia, una escuela de liderazgo, en donde estamos tratando de provocar un cambio en la mentalidad de las personas, específicamente en el área de finanzas. Venimos desde hace 5 años desarrollando una visión que se llama la visión de José, en base a las estrategias financieras de José, y venimos desde hace 5 años hablando de vacas gordas, de vacas flacas, una historia tan conocida de cómo prepararse precisamente para estas temporadas de vacas flacas que las van a pasar las personas, los líderes y las empresas que se prepararon en el tiempo de vacas gordas para poder sobrevivir en el tiempo de vacas flacas, y venimos generando liderazgo financiero a la luz de la palabra del Señor en área presencial, en área online, y venimos discipulando, venimos nosotros operando bajo la visión de Jesús, que es hacer discípulos, solo que nosotros decidimos, mi querido doctor Guillermo, discipular en el área financiera porque creemos que es una
un punto en donde la iglesia y muchos latinoamericanos adolecen o adolecemos cimientos financieros, pero financieros a la luz de la palabra del Señor. Y esto de ser un agente de cambio nos inspiramos, mi querido Guillermo, en una de las parábolas más conocidas que enseñó Jesús, que es la parábola de la semilla de mostaza, que nosotros lo vemos desde 5 puntos de vista, que dice que es sembrada. Y esa siembra significa que pasa un tiempo en el anonimato, en donde nadie lo ve, en lo oculto, pero pasa echando raíz. Y nosotros hemos pasado con la escuela. La escuela tiene 10 años de funcionar de hecho y 3 años de funcionar ya con papeles jurídicamente, pero venimos echando raíz, echando cimiento. Y luego dice que esa semilla de mostaza pasa de pequeña a grande y experimenta un proceso de crecimiento. Y luego dice que esa semilla pasa de hortaliza a árbol, y ahí estamos nosotros. De hortaliza a árbol se llama cambio, se llama transformación, y nos inspiramos en la semilla de mostaza para poder generar un cambio y ser agentes de cambio. Por último, dice que la semilla de mostaza extiende sus ramas y experimenta lo que es la expansión, para tener un propósito, que es que vengan las aves a anidar en ellas y que se reproduzcan. El agente de cambio, como nosotros, estamos inspirados en la semilla de mostaza, que se somete a procesos de anonimato, a procesos de crecimiento, a procesos de cambio, de transformación, a procesos de expansión, todo con un propósito: servirle a las aves, que son otros líderes, a que vengan y que se reproduzcan en esta visión que Dios ha permitido, doctor Guillermo Pacheco. En estos tiempos, yo no le llamaría, yo en este tiempo no le llamaría todavía de vacas flacas, porque depende la visión que tengamos. O sea, para algunos puede ser vacas flacas, para algunos está siendo vacas gordas. El caso de Eric Yuan de Zoom, fue una época de vacas gordas, con todas sus cosas, como tú dijiste, por el tema de seguridad en sus plataformas. Pero al final de cuentas, lo que está pasando, así como el cambio que tuvimos que hacer hoy, que Facebook no nos volvió a aceptar trabajar desde Zoom. Entonces, las plataformas y las redes están haciendo cambios muy rápidos, y nosotros tenemos que ir rápidamente también, no atrás, sino que nosotros deberíamos ir adelante. Lo que tú estás diciendo, ¿cómo lo aplicamos ahora, en este tiempo? En este tiempo en el que podemos hablar o de crisis o podemos hablar de oportunidades. Y por eso el tema de agentes de cambio. ¿Cómo tú esto que estás diciendo lo aplicas en este tiempo? Bueno, tú nos has enseñado en nuestra escuela el VICA, que estamos viviendo un mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo. Y yo creo que acabas de demostrarlo con testimonio, que Facebook no lo permitió, lo hiciste en YouTube. Es una capacidad ante la volatilidad y la incertidumbre del mundo que estamos viviendo. Hay que tener capacidad de reacción. Hay que ser proactivos, pero ante un mundo tan volátil, no solo hay que ser proactivos, sino que hay que también tener capacidad de reacción inmediata. Y yo creo que, como tú lo dices, hay que saber identificar en qué temporada cada uno de nosotros está viviendo. Yo me inspiro mucho en la vida de José, y yo creo que una de las cuestiones que tenemos que tener muy presente es que cada temporada requiere una estrategia diferente. En los tiempos de José, el tiempo se movía más lento, si lo podemos ver así, pero José usó una estrategia durante una temporada, que fue la de almacenar trigo, y una segunda estrategia en una segunda temporada, que fue poner en venta el trigo. Lo único que quiero resaltar es que un agente de cambio tiene que tener hoy en día la habilidad de saber moverse con el mercado, de saber moverse con la tendencia, de no resistirse al cambio y de ser una posibilidad, como tú nos has enseñado, ser una posibilidad a los demás. Pero hoy en día ser una posibilidad para los demás requiere mucho de la adaptabilidad y de la flexibilidad. El tiempo se mueve rápido, el líder se tiene que mover rápido, y no es aplicar como aquí en Guatemala dicen que a donde va Vicente va toda la gente, porque requiere discernimiento, saber para dónde moverse y cómo moverse. Hace días nos enseñabas tú magistralmente lo de la unción de la tribu de Isaacar, que es discernimiento de los tiempos. Ellos sabían qué hacer y cuándo hacerlo. Y yo creo que hoy en día requiere discernir los tiempos,
y estar sujeto a adaptarse a esos mismos cambios que el mundo tan volátil e incierto nos está demandando. ¿Cómo la escuela y cuando digo, para que veas que digo, Rehobot, tierra deseable, o sea, ¿cuál es la inspiración? Este es un pachón que cuando estuve a principio de año me regaló Sergio, me regalaron todos ellos, fue un tiempo extraordinario. ¿Por qué esa idea de Rehobot, tierra deseable en este proceso, en esta expansión, en este sueño, en este tiempo de ver las cosas como yo te dije cuando estuve allá? Creo que ni tú sabías la expansión que ibas a tener. Por algo el Señor nos regala a través de Efesios 3:21 cuando nos dice que Él nos va a dar, si somos fieles, nos va a dar más allá de lo que pedimos, imaginamos. Entonces, tierra deseable, ¿hasta dónde llega la tierra deseable desde tu visión, mi querido Sergio? Gracias. La visión de Rehobot es una visión inspirada en Génesis capítulo 26. La palabra Rehobot significa lugares amplios y espaciosos donde el Señor hace prosperar, y fue el nombre que Isaac, el hijo de Abraham, le puso a un territorio. Dice Génesis capítulo 26, empieza la narrativa en el versículo 1 diciendo que en los tiempos de Isaac hubo mucha hambre y mucha necesidad. Creo que algo similar a lo que el mundo está pasando, tiempos difíciles económicamente. Pero luego continúa la historia que Isaac empieza a abrir los pozos que su papá había abierto y que los filisteos se los habían cerrado. Y entonces Isaac viene a abrir un pozo, se lo pelean los filisteos, un segundo pozo, se lo pelean y abre un tercer pozo, mi querido doctor Guillermo Pacheco. Y a ese tercer pozo que a nadie se lo peleó y en donde el Señor lo hizo prosperar, dice que allí sembró y se hizo riquísimo y fue un hombre muy próspero y de mucho poder. En ese territorio le llamó Rehobot. ¿Qué sucedió en Rehobot? 3 aspectos. Número 1, Dios lo hizo próspero. Número 2, Dios le dio tiempos de paz. Y número 3, el hombre que lo había sacado de Egipto, llamado Abimelech, y que era el rey de los filisteos, lo vino a buscar y le dijo esto que me gusta mucho: nos hemos dado cuenta de que el Señor está contigo y hemos pensado que tú y nosotros deberíamos hacer un pacto, y por eso le pusimos tierra deseable, porque aquel lugar en donde el Señor lo hizo prosperar y le dio paz fue un lugar en donde atrajo a hombres, a reyes como Abimelech, al grado de que Abimelech vino a confesar 2 cosas: hemos visto que el Señor está contigo, queremos hacer un pacto contigo. Yo creo que hoy en día Isaac empieza en tiempos de necesidad y de hambruna, continúa haciendo, me llama mucho la atención esto, lo que su papá había hecho, que había sido un hombre próspero. Repite el sistema de su padre y termina la historia diciendo, lo voy a parafrasear: hemos visto que sos próspero, hemos visto que tienes paz, lo más importante, hemos visto que el Señor está contigo, queremos hacer una alianza contigo. Entonces, tierra deseable, Rehobot, está inspirado en esos principios, en los principios en donde la prosperidad viene del Señor, la paz viene junto con la prosperidad y lo más importante, que los demás digan, sobre todo hemos visto que el Señor está en esta visión. Y entonces esto genera lo que hoy en día es muy necesario: alianzas estratégicas. Alianzas estratégicas. Yo te he visto a ti hacer muchas alianzas estratégicas y es parte de lo que uno puede ver en esos conversatorios que tú haces, o sea, tener conversatorios con el presidente del Colegio de Abogados, con mucha gente que está inmersa, obviamente es parte de tu área, pero el domingo con el apóstol Efraín Avelar, con otra gente hiciste un conversatorio también con el Master Coach Héctor Teme, e hiciste un conversatorio con Willy Ramírez, nuestro amigo Willy Ramírez, el embajador en ¿dónde está Willy? En México. En Taiwán, perdón. En Taiwán no, en México está otro de nuestros amigos, pero es
alianzas estratégicas. ¿Cómo ves tú el tema de alianzas estratégicas en tiempos de pandemia? O sea, ¿por qué es importante? ¿Qué te da a ti el tener alianza estratégica, el expandir tu capacidad de acción efectiva? Sí, bueno, yo creo que la alianza siempre ha sido desde tiempos antiguos una herramienta para poder provocar expansión y hablamos de alianzas en dos sentidos. A veces es necesario, doctor Guillermo, desde nuestra óptica, respetando las ópticas de los demás, hacer alianzas con personas que estén en sintonía contigo. David hizo alianza con Jonatán, muy famosa esa alianza de David y Jonatán, el hijo de Saúl, pero también han habido ejemplos de personas que han hecho alianzas con personas aunque no sean del mismo pueblo de Dios. Lo ideal es hacer alianzas con personas del pueblo de Dios, pero a veces es necesario, por ejemplo, el rey Salomón era el rey del pueblo de Israel e hizo una alianza con el rey de Tiro y Sidón, que era el rey Hiram. Esa alianza le permitió traer de esas ciudades toda la madera que era necesaria para hacer la construcción del templo. Entonces, José en Egipto no es propiamente una alianza la que hace con Faraón, pero se volvieron aliados al final de cuentas porque 80 años gobernó su palacio y entonces en el caso de Isaac hace una alianza con el rey de los filisteos que siempre han sido enemigos del pueblo de Israel. Yo creo que la alianza es de interpretarla, de discernirla. A nivel de naciones vemos que aunque Estados Unidos y China no son compañeros, digamos, de visión, en algunos puntos es necesario la capacidad de diálogo y las alianzas. Las alianzas pueden ser para que nos empoderemos, puede ser para que no nos ataquemos, puede ser diferentes clases de alianza. La alianza que Isaac hizo con Abimelech fue de no atacarse. La alianza que Salomón hace con el rey de Tiro y Sidón, llamado Hiram, es de intercambiarse recursos. Empieza la exportación y la importación. Yo creo que la alianza es muy importante porque la alianza hoy en día permite expansión e intercambio de lo que tú tienes con lo que yo tengo. Lo importante de una alianza es saber, esto lo aprendí de ti, de don Héctor Teme en Método CC, que ya no solo hay que hacer alianzas, sino que hay que liderar las alianzas. Liderar las alianzas. Perfecto, mi querido Sergio. En este tiempo, entonces, con esto que venimos hablando, hablar de agente de cambio, o sea, agente de cambio no necesariamente es Eric Yuan por haber hecho Zoom. Todos podemos hacer agente de cambio y creo que nunca habíamos estado en un tiempo tan demandante de agentes de cambio. Agente de cambio, hoy leía la historia lamentablemente de una inmigrante guatemalteca en Nueva York que tenía 11 años de trabajar en un supermercado y que decidió permanecer ahí atendiendo mientras abrían y se contagió de coronavirus y falleció anoche. O sea, lamentablemente falleció anoche, pero decide estar ahí. Tenemos muchos médicos, enfermeras, agentes de las Fuerzas Armadas y de la policía que están siendo agentes de cambio. Vamos a hacer un programa de esos héroes anónimos en tiempos de pandemia donde vamos a tener algunos de ellos que están exponiéndose. Entonces, el tema agentes de cambio, por eso creo que este es un primer programa de varios que vamos a hacer sobre agentes de cambio. Y el hecho de tenerte a ti es una buena oportunidad de entender cómo desde antes se venía haciendo esta visión y cómo ahora algunos con más demandas, si tú lo quieres, empiezan a ser esos agentes de cambio. A partir de este tiempo, ¿tú crees que vas a tener algún cambio en lo que estás haciendo desde la escuela, en la visión que tienes? ¿Consolidas lo que estás haciendo? ¿Cómo crees que esa nueva realidad va a demandar de ti como agente de cambio proveer Sí. cambios a lo que haces? Nosotros venimos, te repito, desde hace 10 años trabajando esta escuela, desde hace 3 años ya con personería jurídica y todo lo veníamos haciendo presencialmente hasta agosto del año pasado, el año 2019, donde fuimos a Expolit
a Miami a hacer el lanzamiento de la escuela online, que no nos imaginábamos en ese momento, como tú nos lo has dicho decenas de veces, no dimensionábamos lo que el Señor iba a hacer con nosotros. Y yo creo que el cambio para la escuela representa esa capacidad de adaptarse a estas plataformas, YouTube, Facebook, Zoom y otras herramientas tecnológicas que dan. Yo me he inspirado mucho en tu vida. Quiero que sepas que cada diálogo, cada momento que hemos tenido contigo, he aprendido mucho y voy a compartir algo de lo que aprendí de ti y lo hemos estado aplicando. Cuando David se enfrenta con Goliat, Goliat sale 40 días, durante 40 días a amenazar y tiene amedrentado al pueblo de Israel. Una cuarentena provocada por un problema gigantesco llamado Goliat. Hasta que aparecen los agentes de cambio. No es ser discriminatorio, doctor Guillermo, pero los agentes de cambio se encuentran en las minorías, no en las mayorías. Como tú nos lo enseñaste, es que la revelación no es para todos, inspirado en Daniel capítulo 10, los agentes de cambio se encuentran en las minorías como David. David llega al campo de Ela, en donde el pueblo de Israel está sufriendo esa cuarentena, esos 40 días amedrentados por el problema gigantesco que representa Goliat. Y entonces David provoca esto que tú nos lo enseñaste, que yo solo lo replico y lo expando en este espacio, pero que lo aprendimos de ti. Y entonces David viene y cambia, un agente de cambio, cambia la herramienta, el armamento en el combate. Cuando el problema fue muy grande, cuando el problema se salió de las manos para combatirlo con las mismas herramientas, con los mismos instrumentos, entiéndase lanza, entiéndase espada, entiéndase jabalina, aparece un pequeño David, pero con corazón de cambio, de adaptabilidad, de renovarse. Y cuando le ponen las herramientas, el escudo y el traje de Saúl, él dice: yo no he sido entrenado para esto, así que voy a enfrentar esta batalla con una herramienta más pequeña en tamaño físico, pero de mayor alcance. Y entonces usa su onda, que le permite tener más alcance frente a Goliat. Le permite de más lejos llegar a Goliat. Y entonces nosotros estamos inspirados en el doctor Guillermo Pacheco, impulsando la escuela de liderazgo Rehoboth bajo la onda de David, que es una pequeña herramienta, porque somos pequeños como la semilla de mostaza aquí en nuestro pueblo, pero estamos, bendito Dios, teniendo alcance, porque alguien como tú nos enseñó que cuando cambian las circunstancias tienen que cambiar también las estrategias o las soluciones, problemas temporales, soluciones temporales. Y entonces estamos enfrentando a tu pregunta con ondas, con la onda de David, como Facebook, como YouTube, como Zoom, que nos permiten tener mayor alcance, y estamos usando lo que hoy en día son las ondas de David, pequeños instrumentos diferentes a los tradicionales, a la lanza, jabalina, espada, pero que hoy en día ofrecen mayor alcance para poder enfrentar los problemas de mayor magnitud. Wow, o sea, primero gracias por lo que dices de mí, pero lo que tú dices es los agentes de cambio están en la minoría. ¿Qué significa? Que los que hemos hablado eran minoría, por decirlo de esa manera. David, a él lo sacan de la minoría, él era el menor, lo sacan de la minoría. Y el tema del alcance, yo lo aplico, hago la analogía con las armas de guerra. Las armas de guerra han tenido una evolución buscando el alcance. No hay más. O sea, cada vez lo que buscaba la tecnología, digo, la tecnología no de ahora, la tecnología de pasar de una espada a una jabalina, eso fue tecnología de ese tiempo. Pero lo que buscan las armas cada vez para tener menos contacto físico es un alcance, y es qué arma utilizo yo para tener un mayor alcance. Me parece extraordinario, sobre todo cuando nosotros vemos el tema de la amenaza, que lo estuvimos conversando contigo. Cuando nosotros entendemos qué es amenaza, ahora uno lee que hay que hacerle la guerra
al COVID-19 y digo yo, ¿y de guerra a qué? ¿Acaso estamos viendo fuerzas armadas? ¿Acaso el COVID viene con tanques, con aviones? El COVID no, el COVID es un riesgo, pero extraordinario. Era un desafío al principio que se convierte en un riesgo, pero que probablemente fuera una amenaza si, como han muchas teorías de complot han dicho, que fue usado con un fin específico hecho en un laboratorio, pudiéramos decir. Pero cuando vemos que una amenaza es aquel que tiene la intención, la capacidad y la oportunidad de hacer daño. Entonces, en base a eso, yo trato de usar la mejor arma para enfrentarme a Sergio, que Sergio aquí tiene la intención, porque le caigo mal, por decirlo así, tiene la capacidad porque tiene los medios, tiene una buena pistola, pero está buscando la oportunidad. Entonces, esto que dice él aplicado a lo que él está haciendo, yo lo veo desde esa perspectiva, es cómo se busca que un agente de cambio que es minoría pueda alcanzar a aquellos a los que supuestamente no va a alcanzar. Y como dice la palabra, aquel que es diligente y es persistente, se sentará, lo verá sentado con reyes, lo verá sentado con dirigentes, y es así como he visto yo a Sergio, digamos, haciendo mutuo. Y creo que este es el tema de las alianzas, es cómo podemos ser agentes de cambio. O sea, agentes de cambio, con mi esposa hemos tratado de ser agentes de cambio en medio de nuestras situaciones, sí, claro, en medio de lo que estamos viviendo. Uno tiene que pararse firme y tratar de ser un agente de cambio. ¿Cómo es un agente de cambio? Es llevando una palabra de paz, esperanza, abriendo estos espacios para que la gente escuche también maneras como un Sergio Madrazo en San Francisco. Y digo esto porque todavía uno puede decir, Sergio vive en la ciudad de Guatemala, en la capital. No, vive en San Francisco, Zapotitlán. ¿Cuántos habitantes tiene San Pancho? 28,000. ¿Se pueden ustedes imaginar? Sergio viene de un municipio, de una ciudad capital, es la capital del municipio, San Francisco Zapotitlán, con 28,000 habitantes, y está sentado haciendo muchísimas cosas a nivel junta. En un sábado nos juntó a 2 de Estados Unidos versus 2 de Europa para hacer un conversatorio. Entonces, los agentes de cambio son aquellos como él que no ven limitaciones, aún estando en una pequeña ciudad de 28,000 habitantes, como para generar un cambio, como para ver otra situación, como para entender y decirle a la gente, mire, Rehoboth es una tierra deseable, es algo que nosotros podemos hacer. Y cuando yo regresé le decía, me inspiraste a mí para saber que se puede hacer cualquier cosa. Es como dice la palabra de Dios, no temas. 365 veces está escrito no temas, pero dice, porque yo estaré contigo. Y cuando levantó a un Josué, que todos sabemos en la Biblia el liderazgo de Josué, 3 veces, en 4 versículos le dice, no temas, sé valiente, no temas, sé valiente, no temas, sé valiente. Y yo miro a Sergio eso, que no temió y ha sido valiente. Valiente es hacer las cosas en medio de qué, en medio del miedo. Ese es, o sea, hacer las cosas en medio del miedo. Y entonces, cuando yo le digo a gente de cambio, él es un líder que no vive solo en el presente, sino que ha desarrollado y se han caminado logrando un entendimiento de su entorno. Por eso él que hace hecho esas alianzas, planificando su impacto en el mismo, y a través de su accionar, conocimiento y experiencia, él está impactando para poder trascender. Así que, Sergio, muchísimas gracias por estar con nosotros. De veras que lo que has compartido y es inspirador. Este tiempo y este tema, los agentes de cambio, en esta primera entrega, porque vamos a hacer varias de agentes de cambio, es inspirador para ver en el caso de Sergio Madrazo. Yo le digo, Sergio, con toda la confianza, como dijo Junior Zapata, nosotros podríamos irnos, yo podría irme a San Pancho sin avisar nada. Yo sé que tengo una casa de una hermandad y él sabe que puede venir aquí a Washington, D.C. Y es eso lo que nosotros estamos buscando, que en medio de este tiempo y de lo que viene, porque hay mucho que hablar y vamos a seguir hablando. ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es esa nueva realidad? Entonces, tener a personas con esa visión de agente de cambio que ha sido Sergio Madrazo para poder generar esto en una ciudad
de 28,000 habitantes y está tocando mucho, mucho más, es de que sea inspirador. Así que, Sergio, muchísimas gracias. Si tienes una última palabra de desafío, ¿qué le dirías a la gente que nos está viendo? A los que nos están viendo, a los que están involucrados en liderazgo, les quiero decir, gócense si son pequeños, porque Jesús comparó el reino de Dios con algo pequeño como la semilla de mostaza, pero no son tus inicios pequeños, sino que es la esperanza de crecimiento, de transformación y de expansión que está en eso pequeño que Jesús le llamó semilla de mostaza. Nosotros nos hemos inspirado en la semilla de mostaza, en que era muy pequeña, la más pequeña, pero eso sí, estar dispuesta a ser sembrada, que significa tiempos de anonimato antes de salir al mundo exterior, tiempos de echar raíces. Y si yo le puedo dejar algo en el corazón de los que nos están sintonizando es, muchos líderes se preocupan y se entristecen por ser pequeños. Que no te preocupe por ser pequeño, preocúpate porque esa pequeñez esté inspirada en la semilla de mostaza. No ponga los ojos en tus inicios, pon los ojos en tu final y en aquel que habló de la pequeña semilla de mostaza, que la semilla de mostaza es el ejemplo de un agente de cambio que crece, se transforma y se expande. Todo, mi querido Guillermo, con un propósito, porque si no hay propósito, de balde el crecimiento, la expansión, el cambio que se pueda provocar.